Alejandro VI fue Papa número 214 de la Iglesia Católica entre 1492 y 1503. Su nombre de nacimiento era Roderick Giansoli de Borgia, más conocido como Rodrigo de Borgia. Primeros años. La estirpe de los Borgia tiene su origen en la noble familia de los Borja, italianizado como Borgia, quienes, provenientes de Villa Zaragozana de Borja, se habían instalado en el reino de Valencia tras participar en su conquista junto a Jaime I. Algunos de los miembros de la familia se establecieron en Nápoles y Roma a mediados del siglo XV y adoptaron la grafía italiana por la que fueron mundialmente conocidos. Elección. Rodrigo de Borgia fue hijo de Jofré de Borgia y de Isabel de Borgia, hermana del obispo de Valencia Alfonso de Borgia, futuro Papa Calixto III. Aunque comenzó sus estudios en Valencia, tras el ascenso de su tío al papado Rodrigo le siguió a Roma. En sus estudios en la Universidad de Bolonia consiguió el doctorado en Derecho, con lo que pasó a ser notario apostólico. Su parentesco con el Papa le valió ser nombrado en 1456 cardenal diácono inspectore y legado para los estados de la Marca de Ancona, en 1457 vicecanciller de la Iglesia Romana y en 1458 obispo de Valencia. En 1468 recibió la diócesis de Albano. Participó en los cónclaves de 1458, 1464 y 1471 en los que fueron elegidos respectivamente Pío II, Pablo II y Sisto IV. Borgia, por un escaso margen en la requerida mayoría de 2/3, asegurado por su propio voto, fue proclamado papa en la mañana del 11 de agosto de 1492, adoptando entonces el nombre de Alejandro VI. Véanse más detalles de este cónclave en Pastor, Historia de los Papas, ed. En alemán, Friburgo, 1895, tercero, 275-278. También American Catholic Quarterly Review, abril, 1900. Se creyó que hubiese obtenido el papado mediante simonía, Pastor, Locke. Cid. Cosa no improbable, Reinaldus, Ann. Eck. Alan. 1492, N26, pero sin evidencia. Desacreditada está la versión de Infesura, quien hablaba de mulas cargadas de plata. Una lectura más atenta de la acusación del pastor requiere una revisión, pues afirma, tercero, 277, que 8 de los 23 electores, o sea, Della Rovere, Piccolomini, Medici, Carafa, Costa, Basso, Zeno y Cibo, se mantuvieron firmes hasta el fin en contra de Borgia. Si tal fuera cierto, Borgia no podría haberse asegurado la mayoría de 2/3. Más plausible es que en su elección fuera decisivo el apoyo del influyente cardenal Ascanio Sforza, movido por el deseo de ser el principal consejero del futuro papa. La elevación al papado de quien condujera con gran acierto los asuntos de la Cancillería romana durante 35 años, fue acogida con aprobación general. No se halla evidencia alguna de la alarma y el horror de los que habla Guicciardini. Roma, que veía al Borgia como uno de los suyos, celebró la coronación con fogatas, ornamentos y procesiones. Inmediatamente, el nuevo papa procedió a confirmar su buena fama entre los romanos, poniendo fin a una criminalidad que en los breves meses precedentes había causado 222 asesinatos, según Infesura. Alejandro ordenó investigaciones, mandó a justiciar a cada criminal sin ambajes y que su casa fuera arrasada. Dividió la ciudad en 4 distritos, cada uno regido por un plenipotenciario encargado del orden público. Además, reservó los días martes para escuchar a cualquier súbdito que quisiera expresarle sus quejas y, según el cronista, administró justicia vigorosamente, de forma que los habitantes atribuyeron la elección a directa intervención de Dios en los asuntos de la urbe. Primera Guerra de Nápoles. El reino de Nápoles, frecuente campo de confrontación entre aragoneses y franceses, era fuente de conflictos para el papado y para toda Italia. Los Anjou lo habían señoreado en otro tiempo, pero conquistado en 1442 por Alfonso V el Magnánimo, con el beneplácito del Papa Eugenio IV había pasado a formar parte de las posesiones de la Corona de Aragón. Cedido en 1458 a Fernando, o Ferrante, hijo ilegítimo de Alfonso V de Aragón, y de Nápoles, fue regido por aquel hasta su muerte en enero de 1494. La corona habría de pasar por línea directa a su hijo Alfonso II. No obstante, el rey de Francia Carlos VIII, aprovechando el momento sucesorio, adujo unos lejanísimos derechos al trono napolitano por la fenecida vía angevina para reivindicar su ocupación.
A tal efecto, despachó un embajador a Roma en solicitud de la investidura del reino de Nápoles, encontrándose con la negativa de Alejandro VI, quien comisionó a su sobrino, el cardenal Juan Borja, para que coronase a Alfonso II. El monarca galo no dudó entonces en movilizar sus ejércitos a la conquista de Italia, como paso previo a la liberación de Constantinopla de los turcos y posterior entrada triunfante en Jerusalén. El francés irrumpió aclamado en Milán. Lo saludaron como Salvador en una Florencia abandonada por Pedro de Médicis y enardecida por el monje Savonarola. Aplastó con facilidad la escasa resistencia que le opuso la ciudad de Lucca y, sin apenas detenerse en su carrera hacia el sur, alcanzó Roma el último día del año 1494. Hubo gran expectación sobre lo que allí ocurriría. Carlos VIII había manifestado su intención de deponer a aquel papa que había accedido al solio pontificio por simoníacos procedimientos, y que tan indignamente se comportaba. Alejandro V, cautelosamente, se refugió en el castillo de Sant'Angelo, aunque nunca perdió la calma. Consciente de que no podía oponerse al francés por la fuerza, adoptó ante él un talante de cordialidad, y hasta de aceptación. El conquistador se dejó a su vez conquistar por las corteses maneras del pontífice y acabó reconociéndole como papa legítimo y expresándole su filial obediencia. Tranquilizados los ánimos, el ejército francés prosiguió su marcha hacia Nápoles, donde entró en febrero de 1495. Alfonso II había abdicado en su hijo Fernando y había huido acogiéndose a la protección de la corona aragonesa. La ocupación de Nápoles por los franceses se realizó sin enfrentamiento bélico. Entretanto, Alejandro VI había ido urdiendo su juego. Apenas Carlos VIII traspasó los muros de Roma, el pontífice, aprovechando los recelos que el fulgurante avance galo provocaba dentro y fuera de Italia, coaligó en su contra a Ferrara, Venecia, Mantua, la misma Milán, más el imperio de Maximiliano I y la doble corona hispánica, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón. Todo ello, unido a sus propios ejércitos pontificios. Acorralado por todos, Carlos VIII no pudo consolidar sus conquistas, y a duras penas logró retornar a Francia, maltrecho su ejército. Para el Papa se trató de una victoria política sin paliativos. En tanto que casi toda Italia se unía contra los franceses, Florencia permanecía apartada de la liga. Fanatizados, los florentinos por las soflamas visionarias del monje Girolamo Savonarola, habían arrojado a los Médicis de sus dominios, y habían creado una república partidaria de Carlos VIII, salvador de Italia según las figuraciones místicas del exaltado monje. Fue la actitud política de Savonarola, unida a su espíritu reformista, lo que alarmó a Alejandro VI. El desafiante Savonarola fue excomulgado, sentenciado a muerte y quemado vivo en mayo de 1498 en Florencia. Era otro más de quienes, oponiéndose al Estado Vaticano del Borgia, pagaba la osadía con su propia vida. Segunda Guerra de Nápoles. En Francia, al finado Carlos VIII le había sucedido su primo, el duque de Orleans, Luis XII, quien suscribió con Fernando el Católico el tratado secreto de Granada por el que ambos se repartían el reino de Nápoles, todavía bajo el reinado de Federico I. El Papa estuvo de acuerdo, atisbando el beneficio que extraería de esta partición. En junio de 1501 depuso al monarca napolitano bajo la acusación de haber urdido un contubernio con los turcos en contra de la cristiandad, y permitió que franceses y castellano-aragoneses emprendieran la incautación. Surgidas las primeras desavenencias entre los coaligados, Alejandro evitó decantarse por uno u otro bando. La duda quedó despejada cuando en 1503 Fernando de Andrade y Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán, derrotaban a los franceses en Seminara, Cerignola y Garigliano, inclinando la guerra del lado aragonés. El Papa prometió su ayuda una vez fuera tomada Gaeta, pero murió antes de que llegase a ocurrir. Muerte. El 6 de agosto de 1503 Alejandro y César Borgia celebraron un banquete en la residencia campestre del cardenal Adriano da Corneto, en compañía de otros comensales. Varios días después todos ellos cayeron gravemente enfermos. La juventud de César le permitió superar la enfermedad, pero Alejandro, a sus 73 años, murió el 18 de agosto. La causa de su muerte es desconocida. Inmediatamente después de producirse, se difundieron los rumores de que el fallecimiento había sido producido por la ingestión de un veneno que César Borgia había preparado para asesinar a los otros convidados, y que por el error de uno de los sirvientes, les fue suministrado a ellos mismos. Este hecho fue dado por cierto por varios historiadores contemporáneos, entre los que se contaron Francesco Guicciardini y Paolo Giovio. Posteriormente Juan de Mariana, Jerónimo Zurita o W. H. Prescott extenderían la misma teoría.
Otros autores ponen en duda este argumento, atribuyendo la muerte del Papa a los aires malsanos del verano en la campiña italiana, donde en aquellas fechas la malaria hacía estragos entre toda la población. Voltaire y Louis Bonpastor son algunos de los que sostienen esta línea. Fue enterrado, junto a Calixto III, en San Pedro. Cuando el obelisco de Nerón fue trasladado al centro de la plaza, se destruyó el monumento funerario y se recogieron los restos en una urna que años después se llevó a la iglesia de Santa María de Montserrat de los españoles. Las profecías de San Malaquías se refieren a este papa como vos Albanus in portu, el buey albano en el puerto, cita que se ha interpretado por los hechos de que fue obispo cardenal de Albano y Porto, ya que en el escudo de armas de su familia, los Borgia, aparece un buey.